¿Qué tal? Qué gusto saludarle en esta mañana de sábado, ya 15 de julio. Llegamos a la primer quincena de este séptimo mes del año y es un gusto saludarle a través de nuestras frecuencias en el oriente, la región lacustre, Tierra Caliente, Costa, aquí en la capital michoacana y por supuesto a usted que nos sintoniza a través de www.radiomejor.com o en nuestras redes sociales. Muchas gracias por estar en la sintonía de esta emisión sabatina. Soy Jesús Marcha y bueno, le invito a que nos acompañe durante los próximos minutos. Hay temas de sumo interés que compartir con usted, sobre todo lo más destacado de la semana que está por concluir. Héctor Tapia, muy buenos días. Muy buenos días, Chucho. Ya listos para este programa y como bien señalas, algunos temas muy interesantes que estaremos desglosando a través de esta transmisión y que bueno, esperemos que toda la gente que nos está siguiendo tanto por radio como por la transmisión en redes sociales nos acompañe en el transcurso del mismo. Bien, pues indiscutiblemente iniciamos prácticamente la semana con un tema que le dio la vuelta al mundo y es este llamado que hizo el otrora líder de las autodefensas de Michoacán, el doctor José Manuel Mireles Valverde, el martes, cerca de las 13 horas, 14 horas, allá en Tepalcatepec, en la región de Tierra Caliente, se desarrolló un operativo pues por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. En el parte oficial nos indica hubo decomiso de unidades automotores, armas, incluso droga, no así personas, según la versión oficial. Pero bueno, en el marco de este operativo y lo que ahí se suscitó, el doctor Mireles lanza un llamado a las autodefensas de Michoacán, activas o pasivas, dijo, a través de un video que circuló en redes sociales y algún post en sus redes incluso, en el que, bueno, él advierte de un cerco de la autoridad, en este caso de los elementos de la Sedena, y que presumiblemente pues lo harían o lo estarían haciendo de manera arbitraria. Llama a estos grupos de civiles armados a pues concentrarse ahí en la región de Tierra Caliente, particularmente, insisto, en Tepalcatepec, y prácticamente pues impedir la acción de la autoridad que pues estaba aplicando la ley en este caso. Ello evidentemente pues generó reacciones de todas las partes. La primera, pues creo de la misma sociedad, quien inmediatamente reaccionó y dice, ¿qué pasa con el doctor Mireles? Él, pues sí, habrá que reconocerle esta lucha de hace algunos años, este movimiento en el cual pues se levantan las autodefensas y deciden combatir la delincuencia organizada. Pero hoy pues está llamando a combatir las fuerzas del Estado. Esto además en el contexto de que él pues enfrenta un proceso legal, un proceso que le costó mucho llevarlo en libertad. Hay ciertas medidas cautelares que dictó la autoridad para permitirle esta situación. Y bueno, la historia comienza a tomar distintos rubros o distintos matices. Es por un lado pues la sorpresa, ¿no?, ante la sociedad en general. Hay quienes coinciden en que era necesario o que es necesario evitar ya tanto abuso. Pero también la autoridad reacciona y dice, oye, a ver, momento, es una situación bastante temeraria, una situación además desafortunada en algunos casos, así se consideró. Platicamos un poquito de esto, Héctor, y digo, hoy nos tocará a nosotros dos, porque Arturo Molina y Dalia González hoy tuvieron una agenda muy temprano en este inicio de fin de semana. Bueno, el tema, fíjate que resulta curioso y justo está para el análisis, llama la atención este llamado. Uh-huh. Es como una persona que viene apenas a 2 meses de haber salido de prisión, de haber obtenido el beneficio de poder librar su proceso jurídico, porque no es libertad condicional. Es ¿verdad? Libertad condicional, libertad bajo caución. ¿Cómo con estas medidas el doctor Mireles se avienta una declaración de este tipo, donde tengo entendido hay una restricción? Bueno, varias de las restricciones es no llamar de nuevo a las armas, uh-huh,
no juntarse con quienes de alguna manera también se había levantado, ¿no? Eh, pero el llamado es muy, muy curioso. Y en algún momento, pues hay quienes han manejado que al doctor no lo chamaquearon, de que él no ha estado allá y que pues una persona de suma confianza de él le comunicó lo que estaba sucediendo en Tepalcatepec y que pues bueno, que esta fue una reacción, si bien irresponsable, pues una reacción basada en una información que no es precisa. Chamaquearon al doctor. Digo, dicen, hay unas voces que señalan esta situación. Sin embargo, pues no deja de ser un tanto, se presta a suspicacias, ¿no? Que pues un municipio que conoce él también, pues él haya caído de alguna manera en un posible engaño. No quisiera pues inferir que hay que alguna otra situación. Resulta extraño la forma en que se da todo esta situación, sobre todo porque, bueno, como bien señalabas, es un operativo del ejército donde se asegura una camioneta con droga, armas y se explica que iban a detener a 8 personas y alrededor de 200 habitantes de este municipio, por lo menos esto indica la parte oficial. Iban a ser detenidas estas personas, pero los mismos dos pobladores evitaron que esto sucediera. Así es. Entonces esto, pues bueno, resulta, es raro que por un lado se esté dando esta situación del operativo, donde, pues bueno, incluso la propia autoridad así lo explicó, que la población esté defendiendo a los delincuentes o los presuntos delincuentes. Vamos a meter el término presunto porque tampoco... Sí, claro. No lo podemos asegurar, ¿no? Exactamente. Y por otro lado, pues el doctor Mireles hace este llamado. Es un tanto extraño. Y esto ya lo mencionó porque al final de cuentas, o al final del día, esto parece ser que puede tener repercusiones para que él regrese de nuevo a prisión. Claro, estoy justamente aquí checando cuáles son estas medidas cautelares que impuso el juez quinto de distrito en el estado de Michoacán con sede en Uruapan al otro líder de las autodefensas. Destaca, 1, el presentarse periódicamente a firmar ante dicho juzgado. Habrá también que contextualizar. Solicitó el que trasladasen esta firma al juzgado en Morelia. ¿Por qué? Por su situación de salud. Habrá que recordar sale de prisión, no estaba de vacaciones evidentemente, y bueno, arrastra serios problemas cardíacos, además de enfermedades crónico-degenerativas que mermaron durante su encierro el estado físico, Casi 3 ¿no? años. Entonces, solicita ya también que se pueda trasladar la firma aquí a Morelia. Dentro de estas medidas cautelares está también la garantía económica, 30,000 pesos que en su momento Fue cubrió saldada al mismo... Movimiento Ciudadano, hizo el pago correspondiente. Le impone también la autoridad no salir de la entidad ni del país, otro tema que ahí habrá que estar muy pendientes y habrá que analizar, y el no acercarse o comunicarse con determinadas personas. ¿Qué personas? Pues quienes formaron parte de este movimiento. Bajo esto, que es muy simple y son 4 medidas cautelares de las que le hablo, habría que analizar cómo ha sido este desempeño o esta agenda, ya como incluso él mismo lo maneja, ¿no? Él tiene su agenda propia. Hay bueno, porque se abrió por parte de la propia Procuraduría General de la República a partir de la denuncia que interpuso la Secretaría de Defensa Nacional por las presuntas agresiones que recibieron por parte de los habitantes de Tepalcatepec. En esta se pide, o más bien se estaría integrando también dentro de esta carpeta de investigación el llamado que hace el doctor Mireles. El llamado finalmente a la sedición, Claro. a retomar las armas, ¿no?, contra las fuerzas del orden, las fuerzas del Estado. Pero adicionalmente, y ya esto sí tiene que ver con las medidas cautelares, se maneja, incluso hay versiones ya que están fluyendo,
de que él salió del estado, salió a Manzanillo, Colima, a reunirse también Ujú. con personas en esa entidad. Y esto, por sí mismo, porque para poder salir de la entidad necesita Avisar, permiso. ¿no? Claro. Sí, exactamente, o el aviso a la autoridad. Entonces, esta medida cautelar pues ya estaría violentada. Eh, El no reunirse con ciertas personas, pues yo sí, me imagino también, que claro. también. Aunque aquí el tema, digo, pues también podría ser a modo. Ujú. Porque partimos de que ya no existen autodefensas, ¿no? Al menos para la autoridad ya no existen autodefensas. Luego entonces, el doctor Mireles no se reunió con ninguna autodefensa. Bueno, ya es una serie de interpretaciones medio raras que también tendrán que irse dando. El asunto es de que el doctor Mireles se puso en el ojo del huracán. De manera, no sé, francamente, qué fue lo que sucedió. Porque el llamado sí es desconcertante. Llama a no dejar, porque lo dice en el mensaje, es que el ejército está sitiando. O sea, la palabra que utilizó fue sitiar. Y que buscaba el ejército desarmar a los ex autodefensas o a los autodefensas que permanecían en Tepalcatepec. Me llama también un dato la atención. En este mensaje del doctor Mireles, el Ujú. llamado es puntual y dice: llama a las autodefensas activas y pasivas de Ujú. Michoacán a defender la población ante un presunto cerco por parte de cuerpos militares y policías estatales. Pero ¿qué pasa? ¿Quiénes defendieron a la población? ¿Los autodefensas, que creo que nunca llegaron? ¿O fue la población quien finalmente se defendió solita ante este presunto cerco? A ver, y es que aquí hay un elemento que es, creo que fundamental, o por lo menos es la parte que argumenta la autoridad. Eh, la presencia de ellos obedecía a un operativo Sin duda. para detener a presuntos delincuentes y parte de la denuncia que habían recibido eran armas, drogas y básicamente estaban en un lugar, Ujú. Una bodega, entiendo, una ¿no? bodega. Los elementos están ahí, van contra la delincuencia. Digo, yo no creo, cualquier persona que viva bajo el Estado de Derecho pues, no va a permitir, no va, si hay un presunto delincuente, pues no va a obstruir la acción de la justicia. Claro. Por lo menos dicen que si no ayudas, no Entonces, estorbas. eso es lo más grave de todo esto. Es decir, es la población la que está protegiendo a grupos delincuenciales en Tepalcatepec. O te lo pongo en otro contexto, que se escuche menos feo. ¿Quién tiene el control de la autoridad en este punto? ¿Quién manda, pues? Finalmente no hubo detenciones. Entonces, el punto creo que es dentro de la nota dura que se dio, que la nota dura sigue siendo, pues por un lado el operativo, por otro lado las agresiones a A los los elementos elementos del del ejército. ejército que están para cuidar el orden y la paz social. Ujú. Dicen, por otro lado, el llamado de Mireles. Por otro lado, el proceso que abre la Procuraduría General de la República a partir de estas agresiones. Así es. O sea, hechos concretos son esos. Y el punto es de que, por lo menos oficialmente, se estaba actuando en contra de la delincuencia. Entre este entramado y una serie de matices que siguen dejando confuso por qué el doctor Mireles, en la condición en la que está, en la condición jurídica en la que está, Ujú. hace un llamado de esta magnitud. Es incomprensible. Como siendo un luchador social de la magnitud que representa, haga un llamado de este tipo para enfrentar a quienes de alguna manera, o por lo menos en el argumento, buscan detener a los delincuentes y buscan imponer el Estado de Derecho. Indiscutiblemente. Vamos a una pausa, Héctor, y regresando abordamos un poco más este tema con otras variables que se presentan en el caso. Y es, por ejemplo, lo que dice su defensa, ¿no? Todos tenemos el derecho a la libre expresión, completamente de acuerdo. Dice el diputado Daniel Moncada, se chamaquearon al doctor Mireles, lo engañaron. Un hombre de edad ya maduro, con toda esta trayectoria y este movimiento que simbró al país en su momento.
híjole, yo me resisto a creer que haya sido chamaqueado. Digo, no lo descarto. Todos somos susceptibles. Pero creo que sí, ahí hay varias situaciones ahí que tendríamos que abordar. Sí, bien señalas. Son matices que sin duda dan muchas lecturas. Y pues bueno, habrá que ver los hechos. Claro. Y dentro de esos hechos hay una serie de contextos que simbran, que bueno, comentaremos en el siguiente bloque en cuanto regresemos. Pausa la pausa. Regresamos en esta mañana de sábado. Muy buenos días. Así es la noticia en Michoacán. Bien, pues ya regresamos en esta mañana de sábado. Muchísimas gracias por todos sus comentarios y demás. Hoy abordamos un tema muy polémico, sobre todo quienes nos escuchan allá en la región de Tierra Caliente. Indiscutiblemente tienen pues una opinión quizá distinta a quienes estamos en la capital michoacana o en el oriente, en la región lacustre. ¿Por qué? Porque el referente es inmediato. La realidad la tienen ahí, quizá también algunos otros datos que no podemos tomar como oficiales, evidentemente, pero al final de cuentas, digo, lo que se ve no se pregunta, y eso, pues quienes nos escuchan allá en la región de Tierra Caliente, seguramente lo tienen muy claro. Me comparten también aquí en redes sociales que hay otro tema que pues no habría que perder de vista o que pudiéramos también aquí comentar un poco, y es esa relación o lo que ha exhibido recientemente Hipólito Mora Chávez sobre el doctor Mireles, el que no tienen pues una buena relación, que no son amigos, vamos, aunque en determinado momento pues hicieron equipo y justamente movidos por ese mismo interés de luchar contra la delincuencia organizada. Creo que es importante, no lo perderemos de vista, trataremos de aterrizarlo un poquito. Muchísimas gracias a quienes nos hacen llegar esta precisión, pero permítame que retomemos lo que dejábamos pendiente en el bloque anterior, y era justamente pues estos comentarios o reacciones que desata la declaración del doctor Mireles. Poder Legislativo, de manera concreta, por reacción a los diputados. Pascual Sigala califica de lamentables estas declaraciones o este llamado del doctor Mireles. El diputado Daniel Moncada, que hay que recordar, pues él es diputado por Movimiento Ciudadano, fue dirigente de este instituto político en Michoacán, que es justamente quien acompaña al doctor Mireles en este proceso legal, quien insiste, quien está pues incluso pagando los honorarios de Ignacio Mendoza Jiménez, que es el abogado del doctor Mireles, y quien paga pues finalmente también la fianza para que él pueda enfrentar este proceso en libertad. Dice Daniel Moncada, es que fueron desafortunadas las declaraciones del doctor Mireles, pero fue engañado. ¿Por qué? Por esto que ya mencionaba Héctor en el bloque anterior. El haber estado, pues, o el no tener ese contacto directo con el municipio de Tepalcatepec desde hace meses, el haber recibido una llamada de una persona cercana que le da un contexto, pues no real o no certero, que motiva que Mireles se enciende y hace este llamado. Incluso mencionaba Daniel Moncada, es que ya hay otro video, que por cierto hasta el día de hoy no han publicado en redes sociales, y es donde prácticamente recula el doctor Mireles y, bueno, pues reconoce que se equivocó. Eso nos dijo Daniel Moncada. En redes no hemos visto este segundo video, pero bueno, lo hecho está, y ahora habrá de, pues, tener que, pues creo yo, de manera innecesaria, nuevamente subirse a un tema legal, sí, que podría traer consecuencias lamentables. Lamentables porque insistió muchísimo, se ha insistido bastante en este tema de enfrentar el proceso en libertad. Finalmente se logra. No fue un proceso fácil. Y mira. Pues mira, con todo y todo, en un sistema como el mexicano, en el sistema de impartición de justicia, donde hay, bueno, la experiencia es lo que indica, hay procesos que han tardado años. Otros ni siquiera se han resuelto. Finalmente yo creo que dentro del panorama más adverso que pudo haber enfrentado el doctor Mireles, creo que le tocó uno relativamente benévolo. Es decir, no es un asunto que no debió de haber enfrentado, si se quiere ver así, porque hay pruebas, por ejemplo, desde su detención, que han señalado de que se le fabricaron una serie de aspectos, sí, que claro, dices,
Hay una serie de irregularidades. De irregularidades por las cuales no debió de haber estado preso. Como punto de partida hay que reconocer eso. Y creo que también otro punto de partida, hay que reconocer que Michoacán, en el momento en que surgieron las autodefensas, estaba pasando por un momento sumamente difícil, claro, que puso al Estado no solamente en la mira a nivel nacional, internacional. A nivel internacional. Los ojos internacionales estaban puestos en Michoacán por la forma en que por lo menos la ciudadanía estaba diciendo estamos hartos de la delincuencia. En ese contexto, la figura del doctor Mireles es una figura relevante para la historia michoacana contemporánea. Sin duda. Eso me queda muy claro y habrá claro. que dejar establecido y muy preciso. Nadie pone en tela de juicio papel que desempeñó el doctor Mireles aquel 24 de febrero cuando se levanten armas. Uh-huh. Yo creo que es algo que incluso pues la gran mayoría de michoacanos y quienes de manera directa sentimos ese rigor de la delincuencia uh-huh. organizada agradecen. Y agradecen todo lo que vale porque arriesgó su vida, uh-huh. Bueno, qué decir por lo que ha tenido que pasar. Eso creo que no se cuestiona y es algo que de manera clara habrá que establecer. Hizo lo que la autoridad no estaba haciendo. En ese momento, en ese contexto, hizo algo fundamental para el Estado. Claro. Ahora, pasado el tiempo, a la luz de los hechos actuales, hay que reconocer que en la actualidad el tema de seguridad no es un tema resuelto. Por supuesto. También hay que reconocer que no es un problema que se solucione de la noche a la mañana. No. Pero por lo menos vemos una dentro del gran caos que en materia de inseguridad, violencia criminal y la incidencia delictiva que existe en el Estado, dentro de todavía lo que persiste, por lo menos lo que sí puedes observar, y esto es innegable, es que por lo menos ya hay un estado de fuerza que está actuando. Con escasos resultados, ¿quieres? Pero lo ves ahí, haciendo operativos. No voy a meter las manos al fuego por la autoridad. Por la autoridad, porque sigue teniendo errores, sigue cometiendo errores que dices, bueno, pero por lo menos ya ves una autoridad actuante. Hay reacción. Hay reacción. Cuando antes incendiaban medio Michoacán y no pasaba nada. Exactamente. En este contexto actual de Michoacán, por eso resulta desconcertante, y lo voy a decir, es como cuando yo escuché primeramente el mensaje, porque primero me enteré por el mensaje de Mireles antes de lo que estaba sucediendo en Tepalcatepec. Dije, caray, a ver, ¿qué está pasando? ¿Serán otra vez grupos delincuenciales que buscan apoderarse del municipio? Y entonces, cuando voy y me remito a lo que estaba sucediendo en Tepalcatepec, pues observas que es el ejército quien intenta poner orden, el que intenta hacer una detención, el que intenta hacer un trabajo de seguridad. Y entonces ahí dices, ¿cómo? ¿Qué? Eso es lo desconcertante. Claro, porque hablamos de la institución con mayor credibilidad en el país y en este contexto en el que hay un descrédito social hacia nuestras instituciones. Creo que el ejército, dentro de toda esta pues situación, es la institución que se mantiene. Claro. Yo no digo que en el grueso de la población o en la totalidad seamos o creamos todos que es la institución pulcra y tiene más sus sana, errores. ¿no? También debe tener sus errores, debe tener sus desaciertos, pero creo que sí es la que tiene mayor credibilidad por parte de la ciudadanía. Y el ver a la sociedad civil enfrentar al ejército, al calor de lo que quiera, Sí. Llámese detenciones, un cateo, lo que tú quieras. Ese desafío, híjole, sí te deja con ciertas dudas. Genera suspicacias. Claro. Ahora escucha el llamado de un líder de opinión, como el doctor Mireles, quien en su momento llama a levantarse, pero contra los delincuentes, y que hoy lo haga contra esta institución, algo está pasando. Sí, y es aquí donde creo que, pues bueno, sí coincido con gran parte de algunos de los actores que han salido a opinar al respecto.
que son representantes también de algunos poderes en el Estado. Es desconcertante, pero más allá de temerario, es una declaración desafortunada. En el terreno de que el doctor Mireles podría nuevamente, o sea, se puso innecesariamente en el ojo del huracán y podría perder de nuevo esta libertad, aunque sea condicionada la que tiene, podría perder de nuevo la libertad, podría ser sujeto a proceso nuevamente, si se le puede vincular a través de este proceso que ya se estableció por la parte de la Procuraduría General de la República, y para su estado de salud tan desgastado, quién sabe si pueda. Ahora, Héctor, independientemente del llamado, la cuestión legal y todo lo que pueda venir, y ya para cerrar este tema, yo solamente quisiera acotar. Si hay un llamado a las autodefensas, pues es evidente que las hay. Existen, aunque la autoridad diga que no. Uh-huh. En su momento, el doctor Mireles dijo, es que ahora el llamado cambia. Ahora el movimiento tiene que ser ideológico, Uh-huh. ¿no? Que era una filosofía que había manejado últimamente. Sí. Pero insisto, me causa ruido el que llame a las autodefensas pasivas y activas. ¿Las hay? ¿No las hay? También habrá que decirlo con todas sus letras. ¿Qué efecto tuvo este llamado del doctor Mireles? ¿Tuvo respuesta? ¿Llegó alguien? Digo, eso sí, lo desconozco por completo, no sé. Mira, hay algunos que dicen que este llamado no tuvo respuesta, que no Uh-huh. tuvo eco entre las personas o los grupos organizados que existen. Uh-huh. Lo que es cierto es de que, y por lo menos es una realidad que es innegable, hay civiles armados en Michoacán todavía. ¿Cómo te explicas que haya también, que se incaute a cada rato armas? Creo que hubo un contrato no escrito cuando entró la acción de la Federación coordinada con la del Estado, que se reforzó sobre todo en estos dos últimos años que asumió el gobernador Silvano, porque anteriormente eso era un caos completo y que, pues bueno, intentó ponerse orden. Creo que hubo un contrato no escrito o no dicho en el cual quienes se asumían como autodefensas legítimas dijeron, va, no voy a dejar las armas, pero veo que estás actuando, que actúe la autoridad. No dejaron las armas porque evidentemente, incluso vamos a recordar lo que en su momento el propio CMI dijo, o el propio Hipólito en alguna ocasión creo que también lo refirió, o sea, si dejo las armas me matan. Uh-huh. Sí, así es. O sea, ya no están actuando directamente contra los grupos, pero obviamente ya es un tema de protección. Pues ellos desenmascararon toda esta maquinaria de colusión entre autoridad y crimen organizado. Es una realidad que existen grupos en Michoacán y no se puede negar. No se había hablado quizá este punto, pero existe. ¿Y es latente? Sí, es latente. Ya varios actores han señalado esta situación. El propio Hipólito Mora en algún momento determinado también señaló que era latente la posibilidad de, porque las condiciones de seguridad en ese entonces que lo dijo, no eran las idóneas. Bueno, pues concluimos este tema con un desafortunado mensaje del doctor Mireles. Creo que es evidente, compra un tema que no es el momento de hacerlo. Ello podría tener repercusiones legales. Yo espero y no, porque verdaderamente sería lamentable después de todo este tiempo en el que se insistió para lograr enfrentarse a su proceso en libertad, tuviera que regresar a prisión por un desafortunado llamado, equívoco además, indiscutiblemente. Y confuso. Y confuso, claro, porque además, leyendo entre líneas, no hombre, te encuentras miles de, bueno, no miles, pero sí varios mensajes que pues, serían simple y sencillamente suposiciones o hipótesis que creo que ni siquiera vale la pena traer hoy a la mesa. Vamos a una pausa, Héctor. Hay otros temas. El Poder Legislativo Estatal, vaya que creo que lo que no trabajó en todo el año, en este primer periodo del año legislativo, lo desahoga en una semana de manera increíble. Sistema estatal anticorrupción, reformas al Código Familiar,
entre muchos otros, etcétera, de los cuales le platicamos al regreso de la pausa. Bien, ya de regreso en esta mañana de sábado. Gracias por continuar a través de nuestras frecuencias en este resumen con los temas pues más destacables, polémicos, indiscutiblemente, de la semana que está a punto de concluir. Y le decía, nuestros diputados locales se pusieron las pilas ya para concluir este primer periodo del año legislativo y sacaron varios pendientes, y creo que no podía ser de otra forma. Habría fechas fatídicas en algunos casos, como el sistema estatal anticorrupción, que ya finalmente, a jalones, empujones, sombrerazos y pendientes, pues finalmente es una realidad aquí en el estado de Michoacán. No obstante, ahí hay un tema en particular con este sistema estatal anticorrupción que habrá que estar pendientes y cuestionar, porque creo que esa es la parte que nos toca. Y no hablo de cuestionar nosotros como medios de comunicación, hablo en general como ciudadanos que buscamos justamente que estas herramientas o estos mecanismos sean verdaderamente efectivos. Y si hablamos de anticorrupción, nos veamos inmersos en un proceso en el que se garantice que los recursos públicos no van a ser usados con otros fines, que no van a ser desviados. Vamos, de manera concreta, que nuestros funcionarios, que nuestros representantes populares no se van a llenar los bolsillos con sus impuestos y los míos. Héctor. Sí, fíjate que este sistema estatal anticorrupción, de entrada es un nombre rimbombante. Sí, claro. Todos como sociedad creo que esperamos por la misma experiencia que nos ha dejado la historia, que por fin comiencen a establecerse mecanismos que ya de alguna forma esta legislación que se llevó a cabo, que ya cerró su etapa en Michoacán esta semana, que ya se aprobaron los dictámenes relativos a la construcción de este sistema. Todos esperamos que esto ya comience a dar resultados y que pues de entrada se comiencen a castigar y a sancionar a los responsables de quienes cometen actos de corrupción, y estos, y hay que ser enfáticos también, no solamente son funcionarios públicos. Es correcto. Hay un apartado que dentro de este sistema que también alcanzaría a la iniciativa privada que tiene contratos con el gobierno, o con cualquier ente público. Vamos, de manera clara, que no haya pues moches. Exactamente, o que no haya, no hay varios. Todo es posible, digo, en este país. Quien me diga que no, seguramente le falta por conocer, pero vamos, obras inexistentes con facturas millonarias que pues suelen presentarse en los 3 órdenes de gobierno. Ese es, por ejemplo, un tema, ¿no? Y es lo que busca este sistema estatal anticorrupción. Pero decía yo, el que usted y yo nos sumemos de manera activa y que realmente hagamos lo que nos toca. Sí nos van a dejar, porque hay figuras dentro de este sistema estatal anticorrupción que me llaman mucho la atención. El nombre pues, es sumamente rimbombante. Fiscal anticorrupción. Exactamente. ¿Quién lo decide? ¿Quién lo pone? Escuché al diputado Mario Armando Mendoza. Una convocatoria, pues como muchas, pero vamos, esto será de manera transparente, no van a meter la mano la clase política, o dicho de otra forma, pues no se van a repartir estos espacios, porque lo mismo escuchamos en la Auditoría Superior de Michoacán, lo mismo escuchamos en la Contraloría, vamos, en todos estos encargos, incluso en los que se ha buscado ciudadanizar. Y podemos hablar de varios comités ciudadanos. Pero este sistema estatal anticorrupción tendrá uno más. ¿Le damos el voto de confianza? Pues mira, de entrada creo que hay un avance importante en que se haya sentado por lo menos legalmente, por la hora, la estructura del sistema estatal anticorrupción, que es una serie de modificaciones legales que van a permitir y establecer delitos que pueden ser de alguna manera ya investigados y sancionados, y ya se establece un cuerpo también de coordinación entre las autoridades de los diferentes niveles y relacionadas con el área para poder combatir justamente todos estos actos que pudieran ser denunciados por parte de la ciudadanía o que fueran encontrados a través de auditorías.
creo que el entramado y el esfuerzo de entrada, digo, me gustaría dar el beneficio de la duda, creo que es positivo. Sí. De ahí a lo que viene, porque ahorita solamente salió el entramado legal. Claro. Ahora lo que viene es la puesta en marcha de este sistema estatal anticorrupción, y este sistema estatal anticorrupción abarca algunos comités, el nombramiento del fiscal, la conformación del secretariado ejecutivo, y todos estos esfuerzos, pues digo, en las partes que son netamente ciudadanas. Por ejemplo, el fiscal, como bien señalas, ¿cómo se va a elegir? Convocatoria, dicen los diputados. Dicen que convocatoria. Me parece, o sea, creo que es adecuado, tiene que ser una convocatoria plenamente abierta. Abierta, claro. Lo peligroso, y esto tiene que es donde los diputados tienen que ser muy cuidadosos a la hora de también de elegir, de todos los procedimientos que se van a establecer, porque también hay que conocer obviamente estos procesos que se vienen, ¿no? Pero lo que no podemos permitir, incluso como ciudadanía, es que comités se politicen, que el secretariado ejecutivo se politice, ¿no? Que el fiscal se politice. Es decir, que tenga antecedentes partidarios que terminen significando un freno para un entramado que tanto ha costado construir y que demanda a la ciudadanía. La ciudadanía lo que quiere es resultados. El otro día decía alguien, es que con que metan a la cárcel no basta. No, evidentemente no. Pero si no hay una manera también de que resarzan el daño que han hecho, de que se les fincan responsabilidades y de que realmente se deje el ejemplo de que se está avanzando, de que realmente si haces algo vas a tener una consecuencia de algo que estás afectando no a una persona nada más. Finalmente estás afectando el interés público. Si no, por supuesto. Si no se siente un precedente, no va a pasar nada. Nada. Que vamos a tener más y más figuras, más y más mecanismos que seguirán siendo elefantes blancos. Y yo creo que aquí los diputados tendrán que ser, uno, muy sinceros, muy francos, no meter la mano en ninguno de estos mecanismos, por nadie. Sí. O sea, que sí sea una convocatoria abierta, que sí se cuide, que se cumpla con el perfil, porque esto también es de perfiles. Pero insisto, usted y yo tenemos un papel importante. Claro. Porque luego nos estamos quejando de que Juan de las Pitas encabeza el comité el comité el otro, la fundación esta. Sí, pero Juan de las Pitas siempre se apunta, pues. Y usted y yo no. Claro. De hecho, me gustaría, y aprovechando la cobertura que tiene medios radiofónicos de Michoacán, lo escuchamos hasta la costa michoacana, me gustaría aprovechar para decirle a cada distrito electoral: señores de Lázaro Cárdenas, presionen a sus diputados, tienen dos. Dos, exacto. Una plurinominal y otra por elección popular. Señores de Apaxingán, también tienen dos diputados. Tres. Ah, sí, cierto. Dos plurinominales, exacto. Uno de elección. Entonces, señores de cada región del estado, exíjanle a sus legisladores que, por favor, no partidicen este sistema de anticorrupción que requiere Michoacán. Michoacán está padeciendo una de las peores crisis financieras y derivado de una serie de contrataciones de deuda pública. Ha habido observaciones muy importantes y graves sobre una serie de obras. ¿Y dónde están los responsables? ¿Dónde están, por ejemplo, el acto de Odebrecht, de la empresa que... Odebrecht, la brasileña, de la empresa J. Mújica. Que se ventiló a nivel internacional y que tuvo que venir a aterrizar aquí porque aquí no se habría revelado nada de que sobornó a funcionarios estatales para obtener una obra que casi se duplicó en su costo. ¿Y dónde están las investigaciones? ¿Dónde están los responsables? Entonces, si realmente, uno de los problemas de nuestro país y de nuestro estado es justamente la falta de credibilidad a las instituciones. ¿Por qué no existe esto? Porque evidentemente hay mucha impunidad, para decirlo de manera concreta. Si realmente quieren que la credibilidad de las instituciones se fortalezca e incremente, la impunidad y la lucha contra la corrupción tiene que ser una salida. Ahora, esto dependerá en mucho del cómo
andan nuestros diputados. Y le voy a poner un ejemplo muy claro. Sucede en la auditoría. ¿Quién sale? Deja al auditor. ¿Por qué? No lo sé. Hasta hoy, casualmente, extrañamente, no ha pasado nada. Porque se observan el que está en turno, la administración que salió, y suele ser del mismo partido. Y no pasa nada. ¿Cómo andarán nuestros diputados? Es algo que estaremos viendo seguramente en los próximos días. Insisto, yo esperaría que no le metan mano. La clase política debe entender que ya se viven otros tiempos, que ya el cajón no está tan grande, y si está grande está vacío, porque si meten la mano se van hasta el fondo, ya no topan en nada, ya ni las moneditas, pues. Es momento de que ya se dé este cambio. Sí. El otro recuerdo, no sé si el dato es correcto al 100, pero según la cifra es de que por cada 100 pesos 10 se van a actos de corrupción. O sea, una medición. Pues se me hace muy poco, ¿eh? Por eso te digo, o sea, es que había una medición que se había circulado de que se van justamente por actos de corrupción, un porcentaje. Y dices, esa es una cantidad impresionante de dinero. O sea, si lo pones en macro, claro. Es una cantidad impresionante de dinero. Michoacán, no, bueno, México a nivel internacional está sumido en el hoyo justamente por la corrupción. Y mire, literal, ahí está un hoyo. En Morelos, socavón. Sí. Ahí nomás, dimensiónele un poquito. Y bueno, ese es solamente un caso. Hay otros como, por ejemplo, la Estela de la Luz con Felipe Calderón, el Teatro Matamoros aquí en Morelia, la presa... La Odebrecht ahí, Odebrecht ahí en Mújica. Ajá, la presa J. Mújica. Y así podemos ir enumerando, por ejemplo, el Boulevard Costero en Lázaro Cárdenas, otra obra que costó... Las calles venecianas que tenemos en Morelia, que se encharcan, sí. ¿no? Entonces, se van mucho dinero en acciones que no están bien vigiladas. Y este sistema tiene que servir, tiene que comenzar, no puede comenzar con el pie izquierdo, no puede contaminarse desde origen. Claro. Vemos a nivel nacional, no han nombrado al fiscal. Sigue todavía en los intereses político-partidarios y queriendo tener injerencia en este tema. Es correcto. O sea, es un asunto que, reitero, usted y yo, y perdón por la insistencia, pero creo que no será de otra manera. Mientras los ciudadanos verdaderamente no nos interesemos, participemos, y podremos decir, es que al final de cuentas es lo mismo, y va a seguir siendo lo mismo, si seguimos manteniendo ese discurso retrógrado. Fíjate que ayer viernes, el Instituto Electoral de Michoacán tomó protesta a... que eran 8 organismos, 8 observatorios ciudadanos. Resulta que solamente de esos 8 observatorios ciudadanos, solamente rindieron protesta, de una vez déjate paso el dato. Fueron 2, o sea, un poder ejecutivo, legislativo, un tribunal electoral del estado de Michoacán, al Tribunal de Justicia Administrativa, y el resto, 4 ayuntamientos. Ayer, 2 no rindieron protesta, Zamora y Chavinda. ¿Por qué? Porque Chavinda no se presentó, los que habían resultado aprobados, tenían que ir para ratificarse y que pudieran recibir ese nombramiento. Claro. Y de Zamora, de los 10 que se habían inscrito, de los 19, solamente estaban 9. No tenían quórum para instalarse el Observatorio Ciudadano de Zamora. Mayoría. No había el 50+1. Exactamente. Y entonces estamos viendo la deficiencia en la participación ciudadana. Sí, claro. ¿Qué es lo que va a poder hacer un observatorio ciudadano? Pues poder observar la aplicación de los recursos, generar recomendaciones a la propia autoridad a la que observan. Así es. Estar entregando informes trimestrales respecto a... van a ayudar a transparentar cómo se maneja todo esto. Pues insisto, un camino por recorrer para nuestras autoridades, pero para nosotros como ciudadanos, creo que también, y me atrevo a decir que es más largo, no sé. Tenemos que dar ese viraje.
Michoacán demanda ese cambio de perspectiva. Tenemos que apostar a la legalidad, tenemos que apostar a la participación, tenemos que apostar a ser críticos y a ser también propositivos para salir de este hoyo en el que nos encontramos. Indiscutiblemente. Vamos a la última pausa, regresamos ya en la recta final. Muy buenos días. Así es la noticia en Michoacán. Bien, pues ya de regreso y con el tiempo encima, solamente para agradecerle el favor de su atención, invitarle para que nos acompañe en la próxima emisión de Así es la noticia el día lunes, 7 horas la primera emisión, 13:30 la emisión vespertina y por supuesto desearle un excelente fin de semana. Héctor, muchas gracias, buenos días. Muchas gracias, Chucho, por haberme invitado como siempre. Es un gusto poder compartir esta mesa de diálogo contigo y obviamente con toda la gente que nos sigue tanto en redes sociales como en la transmisión de radio. Y pues bueno, nos estaremos escuchando en la noticiario de lunes y pues gracias por haber estado con nosotros. Pasen un rico fin de semana. Gracias a mis compañeros operadores en el interior del estado, José Cisneros aquí en Classics 99.1 en Morelia, en la transmisión a través de nuestras redes sociales. Muchas gracias, muy buenos días. Nos escuchamos el próximo lunes. Let's go.